nos podamos volver a congregar. Vamos a tocar un tema en esta mañana y el título de este tema es: Cristo viene por una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Sí. ¿Usted ha planchado la ropa alguna vez? Bueno, hay algunos que no la planchan y a veces se compra ropa hasta telas que no producen arrugas, pero hay unas telas que hay, Dios mío, por lo general salen de la lavadora, de pronto de allá de lavar a mano incluso, y ya salen a veces hasta con manchas y arrugas también. Pero la Biblia dice que el Señor vendrá por una iglesia que no tenga ni mancha ni arruga. Más adelantico tocaremos un tema acerca de santidad y modernidad. ¿Qué puede pasar o qué puede suceder? Vamos a tomar el texto base en esta mañana, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Este texto es una analogía o una comparación entre un matrimonio y el esposo y la esposa, la novia o la que va a ser desposada. Y el Señor compara a la iglesia con esa esposa, con esa novia. Por eso a veces yo digo acá que esta iglesia tiene un marido. Y ese marido se llama Jesucristo el Señor. Ese es el novio, el esposo. El Señor, la iglesia, como dice la Biblia, es la esposa del Cordero. Entonces cuando venga el Señor por la iglesia, dice que para presentarse una iglesia gloriosa, presentársela a sí mismo. Entonces, para los que creen en 2 o 3, aquí se derrumba alguna teoría, porque el mismo novio va a ser el mismo padre, el que la va a entregar y el que la va a recibir, y el mismo novio va a ser el mismo esposo. Entonces, para que nos notemos ahí, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia, como nosotros lo miramos en la Biblia, como la Biblia nos enseña, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Podemos decir en esta mañana que Cristo es el que piensa por la iglesia. Si es la cabeza, es el cerebro. Si es la cabeza, es el que está al frente. Y hay otra cosa que debemos aclarar. La iglesia ni tan siquiera es el Israel espiritual. Ni tan siquiera, porque es que este es un cuerpo muy diferente. Cristo tuvo la iglesia en su pensamiento, dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nótese la palabra aquí: nos escogió en Él, antes. Para los que piensan en esa doctrina del calvinismo de que unos nacieron para ser salvos y otros para ser condenados, este texto bíblico derrumba esa doctrina, porque resulta de que todos podemos ser salvos si creemos en Él. Dice: nos escogió en Él. Acuérdese que en es una preposición de lugar que significa dentro. O sea, el que está en el Señor, no unos nacieron para ser salvos. Aquí se condena el que se quiere condenar, el que quiere tomar su propia decisión. Todos los que se han entregado a Él y están en Él son salvos por Él. Él no va a despreciar a una persona que llegue arrepentida a los pies de Cristo, que llegue con ese corazón dispuesto y de pronto hasta dolido de haber ofendido al Señor con sus actos, con su pecado, y que merece una oportunidad de parte del Señor Jesucristo de entrar al reino de los cielos. Juan 1, versículos 11 al 13 dice: a lo suyo vino, lo suyo es todo lo que creó el cielo, la tierra, a eso vino. A lo suyo vino y los suyos, en este caso los suyos, era el pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron, los del pueblo de Israel. Y acuérdese que hasta la misma familia del Señor se opuso a su ministerio. Por eso las palabras sabias del Señor que dice: nadie es profeta en su propia casa.
Entonces, porque su misma familia se contrapuso contra él, sus hermanos, y por eso dice aquí, y los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron. Y este texto se me hace acordar aquello de la mujer cananea, donde se acerca al Señor y le pide que sane a su hija de un demonio que la estaba atormentando, y el Señor la trata de perro, porque la salvación, o más bien los gentiles, los que no éramos los suyos, estábamos catalogados como perros. Pero ella dice: Señor, aún los perrillos reciben las migajas que botan de la mesa los hijos. Y el Señor dijo: pues yo no había visto tanta fe en ninguna persona como la he visto en esta mujer. Y fue así como el Señor sanó a su hija. Y a todos los que le recibieron, ahí entro yo, los más pecadores estaban a primera fila, más a todos los que le recibieron, que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora yo no soy cualquier persona, ahora soy un hijo de Dios. Pero eso no es porque yo hice buenas obras y de pronto sacrifiqué mi vida y todo eso. No. El Señor hizo todo eso por mí y ahora soy un hijo de Dios, los cuales no son, mire lo que dice el texto, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de filosofía, ni de doctrinas falsas, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que esto fue de parte del Señor. La iglesia no son las cuatro paredes del templo. Ahí es donde nos reunimos nosotros para que nos enseñen a vivir como salvos. La iglesia no es un organismo muerto, es un organismo vivo y dinámico, y sencillamente es vivo y es dinámico porque tiene el poder del Espíritu Santo. Dinamismo para que crezca, para que llegue a todos los rincones del mundo. Dentro de la iglesia también existen cristianos comprometidos y también existen cristianos no comprometidos. Miembros salvos y también miembros que no son salvos. Porque la iglesia es un ente, o es el cuerpo de Cristo, donde se le abren las puertas a todo. Es el hospital del Señor, donde llegan todos los enfermos. No todo el que va a la iglesia desea la salvación, pero sí muchos son los que anhelamos ir a la iglesia, al templo, por así decirlo. Y la iglesia de Cristo es ese cuerpo que es dinámico y que está en constante movimiento. Incluso Dios le dio a Pedro unas llaves, nótese que está en plural. Pero ¿cuáles serán esas llaves? ¿Será tan importante esas llaves? Por eso jocosamente pintan a Pedro con unas llaves. Pareciera que Pedro es el que abriera las puertas de los cielos o la salvación. Pero no, esas llaves es una figura, es una metáfora, pero esas llaves sí tienen un significado en un texto bíblico. Dios se las dio a Pedro, pero no es que Pedro abra las puertas de los cielos. Las que abren son las llaves, no Pedro. Pedro es una pieza fundamental en la predicación del evangelio, él como apóstol, como predicador del Señor, pero el que abre las puertas es las llaves, no Pedro. Sino que Pedro tenía que poner las llaves en las manos de quienes quieren aceptar la salvación. Mire lo que dice Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro le puso en las llaves a 3,000 personas, se las puso en las manos. Y voy a darle esas llaves son 3 llaves, para que usted pueda abrir el reino de los cielos. Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para los que creen en Pedro, como yo, porque yo también creo en Pedro, creo a la palabra que Pedro predicó, porque Pedro la predicó lleno del Espíritu Santo. Entonces, la primera llave es el arrepentimiento. El arrepentimiento, pues sencillamente es cambiar de mentalidad. Si era borracho, tengo que dejar de ser borracho. Si le robaba la plata a mis hijos para gastármela en borracheras, pues ahora tengo que cambiar esa actitud. El arrepentimiento es tener una genuina actitud de que yo ofendí a Dios y que necesito el perdón de Dios. Segunda llave, el bautismo en el nombre de Jesús
para el perdón de los pecados. Si el apóstol Pedro botó esta llave para que nosotros la agarremos, nosotros tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús como manda la Biblia para el perdón de los pecados, no para que nos quite el pecado original, porque así nos bauticemos en el nombre de Jesús, el pecado original, que la Biblia lo llama naturaleza de pecado, seguirá ahí. Usted seguirá teniendo las mismas tendencias, pasará la niña o la mujer en minifalda y de pronto está de reojo, así, y no es el diablo, es ella que pasa en minifalda. Entonces tendrá las mismas tendencias a la codicia. Pero para eso el apóstol Pedro nos dio la tercera llave. Y dice la tercera llave que hay que estar llenos del Espíritu Santo, así de sencillo, para mantenernos firmes en el Evangelio. La llenura del Espíritu Santo trae dones, me ayuda con todas las cosas que yo necesito para ser guiado en este Evangelio. ¿Por qué la iglesia tiene tanto valor para Cristo? Primero, porque Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio. En una iglesia, es una iglesia amada por Cristo, Él se entregó por ella. Él derramó su sangre por ella, se sacrificó por ella. Primera de Pedro 1 del 18 al 21 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Por eso la iglesia es importante para Cristo. Cuando alguien se aparta del Señor, se descarría, se va al mundo, pisotea el evangelio, al Señor le duele. Si nos duele a nosotros que somos sus hermanos en el evangelio, si nos duele ver a una persona nuevamente que ha recaído, cuánto más al Señor que por amor, que vino y nos rescató con su sangre. Con esa frase, con la sangre preciosa de Cristo, significa que Él entregó su vida, que Él fue a la cruz del Calvario y cargó con todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos entrar al reino de los cielos. Segundo, la iglesia es santa porque Cristo la purificó por medio de la palabra. Dice para santificarla. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no solamente los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. El maldiciente no es que el que dice todo el día, maldición, maldición, maldición. No. La palabra maldiciente son dos frases, dos palabras en una palabra. Mal decir las cosas. Usted se levanta renegando, se acuesta renegando, se levanta chismeando, se levanta diciendo palabras ociosas. Eso es maldecir también. Espero que aquí, ¿no? Gracias a Dios por aquí no se oye eso. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo 11. Esto eran algunos. ¿Por qué? Porque Cristo ya los purificó, los lavó por medio de la palabra y estos eran algunos. Por eso ya los que fueron ya no son. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Oiga, santificados. Y estos santos ni siquiera son de yeso, son de carne y hueso, santos. Claro, no perfectos, pero sí ya santos, dice la palabra. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, éramos, ya no somos, es tiempo pasado. Cristo en su palabra, con su palabra nos ha lavado, nos ha limpiado. Pero si
No se oye la palabra, ¿cómo se va a cambiar? Si la fe viene por el oír. Dios no podrá lavarte, Dios no podrá santificarte si no oyes la palabra. La palabra es la que me dice cómo tengo que vivir como salvo. Salvo, santo significa separado, apartado, comprado. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, santa, por el lavamiento del agua. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aunque esta frase, nacer del agua y del Espíritu, en el contexto podríamos de pronto ver que se refería al bautismo de Juan Bautista, también se está refiriendo al bautismo del Señor Jesús, pero en el contexto judío, los judíos usaban el agua en el tabernáculo como un elemento purificante para poder entrar al culto, y el agua para los judíos era símbolo de la Torá, de la Biblia. Era una fuerza que impulsaba a las personas a cambiar. Pero el Señor Jesucristo ahora está diciendo que es el poder del Espíritu Santo. Si no naciere de arriba, o sea, del poder del Espíritu Santo, pues no podemos entrar al reino de los cielos. El bautismo nos perdona los pecados, eso es correcto, pero el bautismo no regenera a las personas. La que regenera a las personas es el poder del Espíritu Santo. Por la palabra, dice aquí el Señor. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos. Oiga, sí, nacimos una vez por la madre que nos trajo a este mundo. Nacimos, nos criaron pero ¿cómo es eso de renacer? Renacido significa es que cuando nos encontramos con el Señor, nacimos de nuevo. Es que esa era la discusión de Nicodemo con el Señor. Nicodemo pensaba que era su religión, que era la ley de Moisés la que cambiaba a las personas, la que hacía salva a las personas, pero el Señor le dice, no es la ley de Moisés, porque la puede tener, pero no es salvo. Lo que hace salvo a una persona es el poder del Espíritu Santo, nacer de arriba. Por eso Pedro dio la tercera llave, y la tercera llave era la llenura del Espíritu Santo para mantenerse firme en el Evangelio, para que pudiera vivir la vida que Dios le ha dado ya en la salvación, porque según Romanos 11, la salvación también se puede perder. Eso dice Romanos 11. Entonces, esto hay que conservarla. Por eso un día explicamos aquí la parábola del tesoro. Ese hombre que sacrificó, fue y vendió, hizo todo lo que estaba a su alcance, compró el terreno porque se encontró con el tesoro. ¿Y cuál era el tesoro? Pues el reino de los cielos. Y a veces tenemos que hacer algunos sacrificios para poder mantenernos firmes en el Evangelio. La vida no es fácil, nunca va a ser fácil. Todo mundo sufre. Sufre la madre, sufre el padre, sufren los hijos. Desde que el niño llegó a este mundo empieza a sufrir. Porque tan pronto nació, a los 3 días ya le dio una fiebre. Pobrecito el niño. Y corra para el hospital y corra para una parte porque ya empiezan a sufrir. Y no, los cristianos no es que nos salvemos a eso. No es que me voy del Evangelio porque aquí se sufre mucho. No, todos sufren. Y si estamos en el mundo sufrimos también. Pero con Cristo este sufrimiento se puede amortiguar un poco. También quiero decirle en esta mañana que hay una frase que yo uso, o más bien como una especie de metáfora o de parábola, de que cuando Noé metió todos los animales en el arca, metió toda su familia, eran 8 personas, usted se podrá imaginar ahí más de 100 días metidos en un arca, todo ese poconón de animales defecando ahí adentro, gases, una cosa, la otra, el olor, todo eso, y ya quizás Noé también estaba desesperado. Eso es para los que se quieren ir de la iglesia, pero Noé sacaba la cabeza por la ventana y se daba cuenta que afuera estaba peor. Usted podrá quejarse, decir, no, es que la iglesia, que una cosa, la otra, pero saque la cabeza por la ventana y se va a dar cuenta que afuera las cosas están peor. Usted se puede estar hundiendo. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tercero, Cristo se presentará a una iglesia gloriosa, a fin, dice el versículo que leíamos al comienzo, a fin de presentársela a sí mismo. Segunda de Corintios 11, del 2 al 3 dice, porque os celo,
Oiga, el Señor es celoso, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Oiga, curiosa esta palabra. Un solo marido, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente, porque a algunos les ha ocurrido, pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado porque Dios es celoso. Él quiere una iglesia virgen, una esposa santa, sin mancha. Pero también teme de que algunos ya han sido extraviados. Y nótese las palabras tan claves que usa la palabra del Señor. Vuestros sentidos, o sea, muy emocionales. Cualquier cosa los toca, el mundo los toca, muy emotivos, todo. Están en la iglesia animados, en el culto, pasan al altar y hablan en lenguas, pero salen y ponen el pie afuera. Y entonces la persona, ¿será que Dios existe? Y hasta le comen cuento a los demás. ¿Será que Dios es esto? Porque son muy emocionales. Pero temo que como la serpiente con astucia y engaño que engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una iglesia gloriosa. También dice Hebreos 12, 22, 24, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa palabra espíritus es una figura del lenguaje y se refiere a personas, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, o sea, al Señor su sacrificio, la muerte, la sepultura y la resurrección, rociada, que habla mucho mejor que la de Abel, porque el sacrificio del Señor es mucho mejor. Cuarto, Cristo buscará una iglesia que sea santa, sin arruga y sin mancha, que no tuviese mancha ni arruga, dice el texto bíblico. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Sino que fuese santa y sin mancha, dice el texto. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, en la parte espiritual, la que no conocía a Dios, que la Biblia nos enseñó a orar, a comunicarnos con Dios, porque no sabíamos hacerlo. Aquí dice, ese es el espíritu. El alma tiene que ver con las emociones. Eso de que yo amo, no amo, por qué sufro por amor, por qué tantas cosas. Y el cuerpo, o sea, este cascarón que se comunica con el mundo, pero que por este cuerpo también los sentidos, puedo extraviar los sentidos. Sea guardado irreprensible. Tienes que guardar todo vuestro ser para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo buscará una iglesia, cuarto, que sea santa, sin arruga y sin mancha, pero el Señor nos ha dado las armas para poder, o las herramientas para poder ser santos, mantenernos apartados para el Señor. No quiere decir aislados, porque el mismo Señor dijo en su oración sacerdotal, dijo, Señor, no te pido que lo saques del mundo, no te pido que lo saques de todo este sistema de cosas, pero sí te pido que lo guardes del mundo. Porque si el Señor nos ha puesto aquí en esta tierra como la luz del mundo no quiere decir que somos como unas lámparas, pero sí somos las personas que alumbramos la parte espiritual a la humanidad que carece de esta luz. Y el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los de Corintios en la segunda carta de Corintios capítulo 2 del versículo 14 al 17, usted se dará cuenta de que nosotros transpiramos el olor fragante del conocimiento de Dios. Así como cuando usted se echa la colonia y usted pasa por ahí, la gente dice, se la echó toda y huele. Bueno, nosotros hacemos eso mismo con el evangelio. Quinto, él buscará una iglesia que esté fundamentada en la doctrina de apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es como cuando usted hace una construcción, pero hay una parte que se llama la piedra angular. En los arcos hay una piedra que va en todo el centro arriba, que es la que soporta esos arcos.
O también en la parte de abajo, donde van las columnas, también esa es la piedra fundamental. Aquí en este caso, la piedra del ángulo se llama Jesucristo. Importante los apóstoles, importante los apóstoles, importante los profetas, importante. Por eso cuando una persona se rebela en contra del evangelio se le llama apóstata, porque está en contra de la doctrina apostólica. Apóstata. El Señor reconoce apóstoles y profetas. El profeta, ¿qué hacía? El profeta hacía un anuncio, denunciaba, traía la voz de Dios, así ha dicho el Señor. Pero el profeta no es un adivino. El profeta predicaba la palabra basado en la misma palabra de Dios. Y hay muchos que no quieren sufrir la sana doctrina, quieren un pseudoevangelio. Hoy se habla del evangelio de la prosperidad. Hoy tienen su propio fundamento, no el de Cristo, la iglesia, pero la Biblia dice que la iglesia es un edificio que va bien coordinado, edificados sobre el fundamento, dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos. Vuelve a aparecer la palabra santos para la obra del ministerio. La palabra ministerio no quiere decir que los pastores hacemos pastores, no. La palabra ministerio viene de un vocablo griego que se llama diaconía y quiere decir una persona que sirve y que conoce todas las respuestas de la Biblia para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes usa Dios para que el cuerpo de Cristo se edifique? Para que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado. Y dice Efesios 4:11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ya fueron los apóstoles, a otros profetas, ya fueron los profetas, a otros evangelistas, esos siguen, a otros pastores también siguen, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Cristo mismo es el fundamento de esta iglesia. Mateo 21:42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? No sé si usted lo habrá leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Todo el mundo dijo, hijo de fornicación, dijo ese, se hace llamar Dios. Y resulta que es un ser humano común y corriente, pero no se dieron cuenta que ahí estaba la piedra, porque es que en el Antiguo Testamento la palabra roca se le aplicaba a Dios, y esa roca la desecharon los edificadores, pero ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Mi pregunta en esta mañana, mi hermano que me escucha, mi amigo que me escucha, ¿eres parte del cuerpo de Cristo? Él viene, y ojalá tú puedas tener en la mano las llaves del reino de los cielos para que puedas abrir esta puerta. Dios tiene una iglesia en su mente y es una iglesia gloriosa. Dios le bendiga en esta mañana, mi hermano, mi amigo que me está escuchando.